Hola, bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo del Borda Historia, basado en el compilado Vesperina. Y estamos hoy con la carta de Moisés, séptima encarnación del Mesías e instructor de nuestra humanidad, del planeta Tierra. ¿Quién fue Moisés? Ese niño que lo encontraron en el Nilo, ¿o casualidad? No, señor. Nos encontramos aquí para hablar de Moisés con su madre, la princesa real Ab-Isis Timetis. La princesa Timetis, hija del faraón, heredera al trono porque era la hija de su amada reina muerta. En el castillo del faraón había un joyero israelita llamado Amram, y la princesa tenía una esclava favorita que la acompañaba desde su nacimiento, que se llamaba Enabi. El papá, el faraón, vivía absorbido en la defensa de la frontera y hijos e hijas de esposas secundarias. Era el dueño de la mayor parte del mundo civilizado de entonces. Y las ansias de conquista de más tierras y más oro y de más esclavos era lo único que le interesaba al faraón. La princesita se enamoró del joyero real, que era israelita. Por supuesto, no podían manifestar ese amor porque los israelitas en Egipto eran considerados esclavos. Era una raza de menor calidad para ellos. Los tenían ninguneados, sería un término actual. Diariamente se le permitía hacer el único paseo a la princesa, acompañada por 2 remeros, por el joyero y por su esclava, hacia navegar contracorriente del río. Un rato, ese era el único paseo que ella tenía permitido. Y un día, mientras bogaba esa góndola, encortinada con amarillo, Timetis le dijo al joyero: Amram, he decidido terminar con la comedia. Tu padre debe saber quién soy y que tú y yo nos amamos. Y mi padre, con media centena de edad y media centena de hijos de tantas mujeres que tiene, ¿podrá enojarse que yo, su hija, tenga un amor en mi corazón, uno solo? Tu real padre no se enojará porque ames, princesa real, le dijo él, sino porque tu amor lo pongas en mí, que para él soy menos que uno de estos plateados pececillos que asoman del agua por las migas que les arrojas. Y la esclava añadió: su ira será tan terrible que nuestras cabezas rodarán desde la torre a la posilga de sus perros de caza. No será jamás como lo dicen, dijo la princesa, muy segura. Y cuando llegaron al lugar, a la tumba de los antepasados donde ella paseaba, extrajo un pote de mármol que contenía pintura roja indeleble y grabó en jeroglíficos que solo los sacerdotes comprendían: lo que Dios vivo ha unido, nadie lo puede separar. Y la doncella, modestamente vestida, se acercó al anciano padre de Amram, se puso de rodillas y le dijo: buen anciano padre de Amram, no tengo madre, mi corazón padece soledad y tristeza. Amo a tu hijo y quiero ser tu hija si me recibes en la cabaña. Si basta tu trabajo, le dijo el anciano, dirigiéndose a Amram, para darle pan y es ella feliz en tu cabaña, yo bendeciré vuestra unión. Y así bendijo él la unión con lo mismo que ella había escrito en esa piedra: lo que Dios vivo ha unido, nadie puede separar. Así quedaron unidos una princesa de Egipto con un joyero israelita, sin que el poderoso faraón tuviera la más leve noticia del hecho tan trascendental en la historia de su reinado. Cuando llegó el momento de ser presentada ella como heredera al trono, a los 15 años, ella renunció a la herencia diciendo que quería estudiar de los maestros de sabiduría y que le permitieran vivir en el lago Merik para realizar esos estudios. El
El padre, como estaba en otra cosa, dijo, bueno, sí, si te querés ir, tomá, ¿qué querés? No, dice, lo único que te pido es que Amram, el joyero, fuera colocado como gobernador de ese castillo. Perfecto, solo sus íntimos sabían. Y así se fueron a vivir. Ella sí que se puso a estudiar, pero ella había recibido un mensaje que debía hacer lo que estaba haciendo. No era ninguna ignorante. Y por supuesto allí vivían su amor, a escondidas. Había un sacerdote que sabía, la esclava, muy pocas personas, muy íntimos. Y a los 50 días de haber nacido Moisés, o Zarzip, el nombre original, ella tuvo un sueño lo que debía hacer. Envolver al niño con piel de antílope, ponerlo en una canastilla de mimbre y colocarlo a su hijo para que vaya con la corriente del río. Entonces le dice, pero no ha dado, la esclava le dice, pero ¿no ha dado el gobierno pena de muerte a todos los hijos varones de Israel? ¿No? Estaban queriendo, ya habían decretado eso, todos los hijos varones israelitas debían ser muertos. Entonces le dice, bueno, mi pequeño será un hijo de Israel, condenado a muerte, su madre para salvarlo lo colocó en una castilla y yo, que soy la princesa real, voy con mis doncellas a bañarme, lo vemos, lo recojo y está todo hecho, listo. Tenía el plan totalmente como lo había recibido en los sueños. Y así creció este niño, Zarzip, como la historia que le habían contado, que era hijo de israelita, salvado por la princesa. Recién a los 12 años, Moisés supo que no era hijo del Nilo, sino de la princesa real y de Amram. Pero su alma fuerte, como templada al rojo, aceptó sin quejarse el seguir viviendo como si no lo supiera. Sus padres se lo confesaron y él tenía que mantenerse como si no lo supiera. Como vivimos sometidos al gran secreto, tu padre y yo, le dijo Timetis, así deberás vivir tú si hemos de cumplir valerosamente el mandato divino. Él hizo ese juramento a sus padres de que mantendría el secreto y bueno, se iba formando su personalidad, se hacía un hombre fuerte, pensante, intuitivo. De pronto un día se fue queriendo saber, ¿no?, cuál era su origen espiritual, sus dudas, sus incertidumbres, y recibe esa voz profunda, sin sonido, ¿no?, que recibimos muchos de nosotros cuando podemos silenciar la mente. Esa voz le dice, tú eres mi hijo y te he traído a la tierra para un designio de la eterna ley. Espera y confía. Y así se quedó en silencio. Ahí tuvo la visión de cuando Sirio, como inteligencia de luz, cuidando el faro a orillas del mar, refrescaba su cuerpo en esas aguas y descubre esta alga, que parecían sedas lisas para un telar, dice la U. Inclinado Sirio por naturaleza a la investigación de las hierbas, plantas y raíces medicinales y comestibles, aromáticas para extraer perfumes o para tejer, encontró que aquella madeja blanda y sedosa estaba como entretejida de células vivas que se movían y agrandaban con la luz y el calor del sol, y sometió a la verde madeja a observación durante muchos días, pasados los cuales pudo cerciorarse de que no era cosa muerta sino viva, pues la madeja cambiaba de sitio buscando siempre recibir la luz del sol. 70 células vivas estaban prendidas de aquel cordón verdoso y húmedo que a veces destilaba menudas gotas de agua, y el solitario guardafaro quiso saber cómo se desenvolvían y actuaban aquellas diminutas células en tan precarios y primitivos comienzos de vida. Y en el rodar ininterrumpido de las edades y los siglos, aquella inteligencia luminosa había tenido el valor y la perseverancia de continuar prohijando las menudas células extraídas del mar, y que en edades y siglos habían variado 1000 veces de forma y formas de vida. Su desinteresado amor a la naturaleza y a cuanto en ella existe, le hicieron padre de una legión formada por 70 inteligencias que la ley eterna de la evolución se encargaba de hacerlas vivir, crecer, nacer y renacer, recorriendo especies a través de los reinos vegetal, animal y humano en tan numerosos siglos y años que nadie puede contar. Ahora sé quién soy yo, dijo Moisés. Soy una de aquellas células vivas prendidas
de esa madeja verdosa. Soy hijo del gran Sirio. Espera y confía, me dijo. Y yo esperaré 1, 2, 10 años, todo el tiempo que fuera necesario, porque ya sé quién soy, y por qué estoy en esta tierra, donde los hombres lo ignoran todo porque no les interesa saber, donde se odian porque no han llegado a conocer las glorias del amor, donde viven para comer, dormir, reír y llorar, y luego envejecer y morir sin saber por qué viven, ni por qué deben morir, y menos aún qué es el morir. Oh gran Padre invisible, que vives en alguna de esas radiantes estrellas que resplandecen. Ahora sé que nunca estoy solo en el mundo, aunque no tuviera padre, ni madre, ni hermanos, ni amigos. Y el Padre Sirio tendrá su origen en otro gran Padre que le ha precedido en la eternidad la vida. ¿Y a dónde llegaremos?, se preguntaba él a los 15 años. Y a esa edad, a los 15 años, él había descubierto a ese Dios invisible, eterno, que sus maestros de eterna sabiduría le enseñaban. A los 15 años, Osarsip es colocado como superintendente virrey de todo el país. Él era un gran legislador, un gran estratega, tenía ideas muy buenas. Y el médico real de la casa real, el médico del faraón y de la familia real, tenía una hija que se llamaba Merik. Esta Merik era la reencarnación de Vesperina, de Odina, o sea, el alma esposa del mismo Moisés. Entonces, en esa adolescencia se les permite encontrarse, hacerse noviecitos, se enamoran, no reconoce él en ese momento quién es, simplemente viven ese amor de adolescentes, pero él a los 18 años, el rey se ha casado con otra mujer, con la que ha tenido un hijo a la misma edad de él, aproximadamente, tienen meses de diferencia. Entonces el rey está contento porque al renunciar Timetis a heredar el trono, lo va a heredar este hijo de esta nueva esposa. Se llama Amenepat. Y Amenepat era con términos actuales sería un tilingo, decimos en Argentina. Un tilingo, un mujeriego, vicios, no sé, era como muy irresponsable, todo lo contrario de lo que era Moisés u Osarsip. Entonces la madre de este chico que va a asumir a la muerte del rey, va a asumir como faraón, dice Osarsip lo tapa con su inteligencia, con su modo, con su forma, con su cultura, con su sabiduría, lo tapa mi hijo que sabía que el hijo no iba a llegar nunca a ser como Osarsip. Entonces empieza a generar estrategias para que lo sacaran, para que lo mataran, se lo sacaran de ahí. Moisés, enterado de eso, decide autoexiliarse en el desierto. Pero en el desierto, porque sí, no, en el desierto vivía su tío, un tío de la madre que se llamaba Jetro, que era un gran profeta, un gran sacerdote de esa zona, en un oasis en el desierto. Y él se va a refugiar allí con su tío Jetro. Allí sí pastorea ovejas. Cuando lo ponen a Jesús pastoreando, Jesús no pastoreó ovejas. El que pastoreaba era Moisés. Numú también fue pastor, pero Jesús no. Moisés fue puesto a prueba, por supuesto, antes de este autoexilio por los sacerdotes para verificar que era este ser con gran evolución y el que tenía la misión de rescatar a los hebreos de la esclavitud. Entonces fue puesto a prueba en todo, las bajezas humanas, y todas, por supuesto, las pasó porque él ya tenía súper trabajado todo eso en todas sus vidas anteriores. En ese autoexilio, en la casa, en la cabaña del tío Jetro, el tío Jetro tenía ya creo que 5 mujeres también rescatadas de abusos y que él las tenía como sus hijas. Y bueno, y allí aprendió mucho, revisó muchísima información el tío Jetro, un sabio, y le dijo al tío Jetro, cuando la triple alineación planetaria sucede de Júpiter, Saturno y Marte, se produce el secadío del brazo del Mar Rojo durante 21 o 23 días. Si tú quieres rescatar a los hebreos porque sientes que es el plan, a los israelitas, tienes que esperar otros 12 años porque esta triple alineación yo vengo estudiando que sucede cada 12 años. Entonces, luego de estar 10 años en el desierto
y haciendo todas estas observaciones, teniendo muchas revelaciones, trabajando mucho internamente, él sabe que vuelve a Egipto y tiene 12 años por delante para educar al pueblo en la libertad, porque ellos estaban acostumbrados a la esclavitud. Entonces él tiene 12 años para educarlos. Por eso abre escuelas con la ayuda de su madre. La madre tenía mucha ascendencia allí, porque si bien ella había renunciado a heredar el trono, ella tenía poder ahí adentro. Entonces, junto a su madre, Gran Alianza y sus maestros, abren escuelas, empiezan a educar durante esos 12 años a los israelitas para la gran liberación. Estando en el desierto, él tiene la visión de que Merik, su novia, su prometida para casarse, su alma esposa, está moribunda de una enfermedad pulmonar. Y él quiere ir desesperado a despedirla, y Jetro le hace ver que era imposible que él hiciera eso porque no llegaría a tiempo. Entonces la despide en ese otro plano. Bueno, es muy hermosa esa parte de la historia. Pasa un tiempo más y aparece en esta cabaña del tío Jetro, gran cabaña, era una casa muy grande, ¿no? Apareció otra mujer que venía nadando por el mar con sus ropas todas rotas, que había sido violada, maltratada, y que en la desesperación huía y había llegado hasta ese lugar pidiendo albergue y asilo. El tío Jetro las tomaba, sabiendo lo que estaba pasando. Le dan contención, la chica era muy calladita. Al poco tiempo, Moisés se da cuenta, por evidencia, que está embarazada. Y entonces le dice, le quiero dar honra a ese niño que viene en su vientre. Si me permites, me caso con ella. Ya había muerto su novia, su Merik. Entonces el tío Jetro accede, le da como esposa a esta chica, que cuando le preguntan el nombre le dice Séfora, pero mi padre me llamaba Estrella y prefiero que me llamen Estrella. Entonces a Estrella le asignan a otra de estas jóvenes que estaban allí, Jazmín, para que la asistiera, la acompañara y sobre todo para el nacimiento de su hijo. El hijo que tiene, que es hijo de ella, no es hijo de Moisés, se llama Esen, y es quien lo acompaña a Moisés hasta su muerte, con más de 120 años, 126 creo que vive, no sé si aquí lo dice, ya lo voy a decir, y es el que guarda todas las enseñanzas de Moisés, y es de donde descienden los esenios que dan lugar a la vida de Jesús, preparan la llegada de Jesús de Nazaret, que va a suceder más de 3.500 años después. La primera escuela que abre Moisés en realidad es allí en el desierto, donde acuden 18 alumnos. Su primera escuela tiene 18 alumnos, la que se convierte en su esposa. En realidad viaja con ella embarazada porque quiere que su hijo nazca en Egipto, no nazca ahí en el desierto. Estas escuelas a puertas abiertas, donde se educarán a los hebreos para cumplir la profecía. ¿Qué decía la profecía? Cuando el mar Bermejo recoja sus aguas y los acantilados queden a la vista, y los lagos salados queden pronto al secadío, será el momento en que el genio gigante marchará al frente de mi pueblo hacia la tierra santa, prometida a mí por el Altísimo Señor de todo cuanto vive en todos los mundos. Os lo anuncia por permisión divina vuestro padre Abraham. Sabían que eso ocurriría dentro de 12 años más. El faraón, que era este joven de la misma edad de Moisés, tuvo su despertar espiritual recién a los 30 años. Entonces le permitió, comprendió todo el ardid que había generado su madre y toda la influencia que había tenido la madre de él para sacarlo a Osar-Sip del medio, y a esa edad, a los 30 años, lo vuelve a tomar como aliado en su gobierno. Y el faraón se compromete a ayudarlo en esta liberación del pueblo hebreo. Por supuesto, en solitario, no con la ayuda de los ministros que se iban a poner totalmente en contra. Cuando se produce el secadío del Mar Rojo, el faraón hace construir un terraplén para que las bestias que cruzaban cargadas con alimentos, con mucha carga de ropa y todo lo que las familias pudieran llevar, no se hundiesen en el lodo que quedaba. Durante 23 días cruzaron, ¿cuántas personas?
600.000 personas cruzaron al desierto, bajo la guía de este gran legislador que había demostrado ser justo, equitativo y fiel a un ideal. 3 meses después llegaron al Sinaí y allí Moisés, una vez que llegan a ese lugar, decide descansar. Llevaba muchos años sin prácticamente descanso, ya viendo el pueblo acomodado, con sus tiendas cada uno en sus lugares. Decide subir al Sinaí con sus íntimos para descansar unos días, tomarse como unas breves vacaciones. Encontró un grupo de sacerdotes de anacoretas que le estaban esperando. Cuando ve que creo que eran 11, si mal no recuerdo, eran 11 anacoretas que tenían un huerto gigante, tenían provisión de miel, de ropas, de frutos secos. Impresionante todo lo que habían guardado durante años y habían preparado durante años estos anacoretas, esperando esta venida del pueblo que iban a ser rescatados los israelitas de la esclavitud. Cuando Moisés ve eso, es tanto el amor que le genera que cae de rodillas y llora, porque ve el amor y sobre todo la certeza de que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Los anacoretas lo único que le dicen, por favor, lo único que te pedimos es que no digas que fuimos nosotros, di que fue el maná bajado del cielo. Y así quedó, y así se corrió la bolilla durante siglos y siglos hasta el día de hoy, que la Biblia sostiene que fue el maná bajado del cielo. Allí, en esos días que él está en esa concentración, en ese descanso, ahí él recibe la ley, que consiste, tal cual como él la recibe en ese momento: ámame sobre todo cuanto existe, porque yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. No tomarás mi nombre para falsedad ninguna, porque yo soy la verdad. Me consagrarás un día en la semana y será para descanso de tu cuerpo y alegría de tu espíritu. Después de mí darás a tus padres los dones de la reverencia y de tu amor en todos los días de tu vida. No matarás a ningún semejante tuyo, porque yo soy el dueño de toda la vida. No cometerás adulterio ni acto alguno que ofenda el pudor y dignidad humana. No tomarás nada ajeno sin la voluntad de su dueño. No levantarás calumnia ni falso testimonio en contra de tus semejantes. No desearás los bienes ajenos, ni pondrás tu deseo en nada que pertenezca a tu prójimo. No harás nunca jamás lo que no quieras que se haga contigo. Tal es el resumen de toda mi ley. Mientras esta ausencia de Moisés, que él graba esos 10 mandamientos, los simplifica, los escribe, los graba en una piedra, pero durante esta corta ausencia de Moisés, algunos del pueblo comenzaron a organizar rituales, celebraciones adorando dioses, empezaban a estar molestos porque decían no tenemos mucho que hacer acá, como que empezaban a rebelarse. No vieron cuando Moisés bajaba del monte abrazando sobre su pecho las tablas de fino mármol en las que había grabado el mandato de su Señor. Al ver las correrías y gritos del pueblo, la indignación de este gran hombre llegó a su límite, ese límite que sobrepasa la fuerza de voluntad y el dominio de sí mismo que tenía Moisés, y arrojó al suelo las tablas que se partieron en 2 trozos. Y les dijo: son libres de ir a donde ustedes quieran, mas donde vayan se regirán por las leyes que hay en el lugar. Estas son las leyes que a mí el Padre Celestial me ha dado para el pueblo. Y bueno, esparció la escuela, hizo copias de esos 10 mandamientos, la gente los fue llevando, se iban moviendo a otras ciudades, a otros países, y así se fue llevando esta enseñanza con simpleza, con profundidad. Hizo una obra gigantesca en realidad. Murió solo acompañado de su hijo de adopción, Esen, que es quien pudo describir los días postreros del Moisés genial que la humanidad admiró siempre, a pesar de las desfiguraciones infamantes y groseras de que la ignorancia y el fanatismo humano tuvieron para con él. Moisés, la 7ª personalidad humana de aquel Agnus Dei, vislumbrado millares de siglos antes por los querubes de los mundos más puros y luminosos de los infinitos cielos de Dios. Moisés, el gran vidente del Sinaí, y que los hombres de esa época y los que siguieron, incapaces de seguir esa alma gigante en esos vuelos hacia la inmensidad y lo que él les mostraba,
transformaron con groseras pinceladas sin color, sin realidad y sin armonía las atrevidas figuras, las alegorías simbólicas de inimitables bellezas emanadas del gran vidente, pleno de luz y de ensueño. Y consta que los jueces de Israel invocaban el nombre de Moisés mientras hacían saltar a pedradas los ojos y los sesos de sus víctimas, como los miembros del Santo Oficio en la Inquisición levantaban en alto la imagen de Cristo crucificado cuando las víctimas se retorcían de dolor entre las llamas de la hoguera. Oh humanidad, humanidad, que matas a los profetas y apedreas a los que te fueron enviados para darte la luz y la vida. Bueno, esta historia de Moisés, que seguramente si solo han leído la Biblia no les va a coincidir el relato, porque conviene que la verdad quede oculta. La hermosa unión de razas de la realeza con los israelitas en este amor purísimo de Ab y Sistimetis y Amram, que dan luz a este ser, que justamente tienen su sangre, esta doble sangre, esta mezcla de sangre para poder sentir en carne propia en la encarnación y poder tener la fuerza para liberar a los oprimidos, que lo logra. 600.000 personas, algunos se vuelven después, pero una obra impresionante la de Moisés. Voluntad inquebrantable, un gran legislador. Largo el capítulo de hoy, pero es tan hermosa la vida narrada aquí por Josefa, que lo vio en los archivos de la luz eterna. Y los invito a mirar, a observar. Si siento ese deseo de liberar al oprimido cuando tengo frente a mí a alguien que está oprimido, que está ahí con su problema, con su conflicto, o yo misma, ¿dónde me siento yo con esa capacidad, con esa fuerza, con esa voluntad inquebrantable de hacer y de cumplir mi propósito? Así sea el propósito tan simple como atender a mi familia, como hacer las cosas de la casa, como hacer las compras, hacer la comida, cumplir fehacientemente mi trabajo. Esa voluntad inquebrantable para todo en la vida. Hasta aquí el video de Borda Historia de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo Borda Historia. Hasta la próxima. Chao. I can be sad with you. Just take my hand.